Listo, bueno, muy buenos días. Hoy estamos en semana 5 y bueno, estamos en elementos activos. Por aquí está el TEC Digital. Todavía estamos con las tutorías, ¿verdad? Son los lunes y los martes. Pero también tengo unas grabaciones de tutorías de otros semestres que voy a poner aquí en esta misma sección. Voy a poner un enlace más, otro playlist. Entre más práctica mejor, y por ahí subo los enunciados de esas tutorías, ya los estoy subiendo. Entonces aquí ahora más tardito va a estar el enlace de las tutorías de otros semestres, porque tenemos que empezar a, bueno, y seguir haciendo práctica. Y lo otro es que tengo que comunicarles la fecha del examen, pero todavía no la tengo porque no estoy tan enterado. Pero les voy a enviar un correo con los temas de examen, con la fecha de examen, porque estamos en semana 5 y normalmente el examen es entre semana 7 y semana 8. Lo que pasa es que semana 7 es antes de Semana Santa y o después. No estoy seguro, vamos a ver. Creo que después, ¿verdad? Porque esta semana 5, semana 6, después está Semana Santa. Ok, entonces sí, el examen tiene que ser o en semana 7 o en semana 8. Posiblemente en semana 7 y entonces posiblemente el lunes 6 de abril. Tentativamente, lunes de semana 7. Entonces todavía falta, pero no podemos dejar todo hasta el final, ¿verdad? Hay que estudiar a tiempo. Entonces, bueno, el material que tenemos son las presentaciones en primer lugar y los libros, los folletitos, ¿verdad? Que les había, por eso tengo que escribirles el correo, porque del folletito 1 es la parte de bandas y la parte de generalidades, del folletito 2 era la de contactos, y todo lo que estamos viendo ahora viene de los libros principalmente del Boylestad y del Razavi. Pero entonces por ahí les paso las paginitas. Lo importante es que en la presentación está todo lo que tenemos y los libros los usamos de práctica. Eso es. Entonces hoy vamos a revisar esta presentación número 9. Voy a guardarlo por aquí y voy a abrirla para poder dibujarle cosas. Así. Estamos viendo el diodo y circuitos con diodos. Hoy vamos a ver algunos circuitos en corriente directa y la presentación tiene una segunda parte de circuitos con diodos en corriente alterna. Entonces, bueno, vamos a ver. Para iniciar vamos a empezar con circuitos sencillos. El circuito que está aquí en esta página es un circuito que tiene una fuente, tiene un diodo y tiene una resistencia. Y la intención de estas clases es poder resolver este circuito como si fuéramos un simulador. Entonces vamos a hacer simulaciones a mano, a pie. Y el objetivo de resolver un circuito en CD es calcular las corrientes y los voltajes de los elementos, ¿verdad? Entonces, nuestro objetivo para este circuito o para este análisis es calcular corrientes y voltajes. La última clase, la del jueves pasado, habíamos visto algunos modelos para hacer esto. Entonces, ¿cuáles modelos teníamos? Teníamos el modelo ideal. Teníamos el modelo de tensión constante. Y teníamos el modelo exponencial. Esos son nuestros tres modelos. Entonces, según el modelo ideal, yo lo que puedo hacer es revisar si el diodo está encendido, y parece que sí está encendido porque está en la dirección correcta y la fuente de voltaje es positiva. Entonces el modelo ideal diría que el voltaje del diodo es igual a 0, porque es un cortocircuito. Un diodo ideal se comporta como un cortocircuito. Y podríamos hacer una malla, ¿verdad? Y resolvemos la malla, ¿verdad? Entonces, si colocamos la malla completa, lo que tendríamos que escribir es que menos E
más el voltaje del diodo más el voltaje de la resistencia, que vamos a ponerle corriente por resistencia es igual a 0. Y si de esa ecuación de malla despejamos la corriente, tenemos la ecuación que está aquí arriba, que es la ecuación 1, pongamos. Entonces, el circuito, la malla del circuito es esa ecuación, que la despejamos y observamos que es una ecuación lineal, ¿verdad? Porque id es la variable y vd es la variable x, y entonces y es mx más b, ¿verdad? ¿Cuánto es m? M es menos 1 sobre r. ¿Y cuánto es b? Es sobre r, ¿verdad? Ok, entonces ahí si quisiéramos reemplazar el modelo ideal, simplemente ponemos que el voltaje del diodo es 0, ¿verdad? Y entonces yo sustituyo 0 voltios y me queda cuánta corriente por el circuito. Creo que habíamos hecho unos parecidos, ¿verdad? Me quedan 10 voltios entre 0.5 kilo ohmios, son 20 miliamperios, y entonces el circuito tendría 20 milis, ¿verdad? Si quiero usar el modelo de tensión constante, ¿qué tengo que hacer? Tengo que asumir que ahora el voltaje del diodo es 0.7. Entonces, viendo en el circuito, si aquí tengo los 10 voltios, este tiene 0.7, este tendría 9.3. Viendo los elementos del circuito, yo puedo decir que la corriente por la resistencia es 9.3 entre 0.5K. No, está fácil. Pero en el álgebra, ¿verdad? Lo mejor es irnos al álgebra y hacer todas las mallas. Entonces tendríamos la ecuación 1 y a la ecuación 1 le sustituimos la ecuación 2, que es que el voltaje del diodo sería 0.7. Esta sería la ecuación 2 o la ecuación 2 sería esta otra, porque depende del modelo. La ecuación 2 que uno escoja es el modelo que uno quiera. Entonces con 0.7 le pondríamos el 0.7 aquí arriba, queda 10 menos 0.7, son 9.3, efectivamente es lo de la resistencia, entre la resistencia, y eso nos da, ya ahí no son 20 miliamperios, es un poquito menos. Que habría que calcularlo de manera exacta, ¿verdad? Pero está bien. Y con el tercer modelo, que es el modelo exponencial, entonces tendríamos que resolver el sistema de dos ecuaciones con la ecuación 1, que sigue siendo la ecuación lineal, y la ecuación 2, que es la ecuación exponencial, y esas dos se resuelven juntas. La solución puede ser igualarlas, porque arriba y abajo tenemos id, y entonces las igualamos y despejamos vd. Y el resultado final hay que escribirlo en términos de vd e id, que es un par ordenado x y y. Entonces tengo que tener los dos valores. Ya, si escojo cualquiera de los modelos, siempre voy a tener un valor para las dos variables. La ecuación exponencial es esta curva. Y está el método algebraico. El método algebraico es hacer la malla del circuito y combinarle una de las ecuaciones del modelo. Dijimos que no podemos revolver modelos, eso es muy importante. Yo no puedo sustituirle 0.7 a la ecuación de Shockley, eso es prohibido, porque me daría un resultado incorrecto. Entonces en la ecuación de Shockley nunca usamos 0.7 aquí arriba, porque estoy revolviendo este modelo con este otro modelo. Entonces solo puedo usar un modelo a la vez. Aquí si uso la ecuación exponencial me va a dar un voltaje y una corriente, y el voltaje no va a ser 0.7, va a estar cerquita de 0.7, pero no es exactamente 0.7. Ok, entonces ahora en la actualidad hay calculadoras muy avanzadas que resuelven estos sistemas de ecuaciones, pero en los libros, sobre todo en el Boyle-Stat y en los libros de antes, está el método gráfico. El método gráfico es el método de la recta de carga. Y la recta de carga es la gráfica de la malla del circuito, que ya la habíamos expresado antes. Entonces la voy a volver a copiar. La ecuación de id era E menos vd sobre R, ¿verdad? Que es una ecuación lineal con pendiente negativa, y esa ecuación es la ecuación de la recta de carga. Dijimos que esta es la ecuación 1, entonces la recta de carga es la 1. La ecuación 2 es la ecuación de Shockley.
que podemos copiarla así aproximada. Lo que le quité es el -1, porque les había dicho que en la ecuación de Shockley uno puede aproximarla y usar solo esa formulilla sin el -1 y no hay mucha diferencia en los resultados. Y la ecuación 2 es la ecuación exponencial. La intersección de esas dos se ve gráficamente y esto es importante porque para muchos diodos yo lo que tengo son curvas en la hoja de datos. Es muy difícil que en la hoja de datos venga el parámetro IS, por ejemplo. Este parámetro IS no viene en una hoja de datos porque es un modelo que le hacemos. Entonces la hoja de datos lo que tiene es una medición de la curva de la corriente. Por ejemplo, podemos abrir una hoja de datos del 1N4004, que es uno de los diodos más utilizados, y buscamos algún fabricante reconocido. Yo voy a abrir esta de Vishay, porque estos de arriba son de tiendas y está bien, pero hay fabricantes diferentes y entonces las hojas de datos, por ejemplo este de onsemi también son buenos fabricantes, van a tener buenas mediciones. Esta es la de Vishay y entonces aquí en alguna parte, bueno, hay una parte de la hoja de datos que dice características primarias y valores máximos permitidos. Si nos pasamos de los valores máximos podemos dañar el diodo. Dice que la corriente en directa es de 1 amperio y que el voltaje en reversa, dependiendo del tipo de diodo, si es un 4004 puede ser de 400 voltios. Entonces en directa pasa 1 amperio y en reversa bloquea 400 voltios. Y eso es lo máximo que me puede dar este circuito. 1 amperio no es mucho, porque por ejemplo si pensamos en un cargador de teléfonos ahí con Quick Charge, ¿verdad? No sé cuánta corriente puede dar un Quick Charge. El estándar USB, el básico, tenía 500 miliamperios, que es cuando el teléfono le dice estoy cargando ahí lento, tengo carga lenta. Después hay un estándar de Quick Charge que tiene 1 amperio, hay de 2 y hay yo creo que hasta de 5 amperios. Entonces un teléfono podría tomar 5 amperios de la red. Bueno, no de la red, pero sí entregarle 5 amperios a la carga. Y 1 amperio ya es poquito, ¿verdad? Entonces son diodos. Pero lo que les decía es que en la hoja de datos vienen curvas. Generalmente las curvas son mediciones que hace el fabricante de manera experimental. Ellos fabrican, no sé, 1000 diodos y le hacen mediciones a todos y hacen un promedio y ponen las gráficas. Entonces dicen, por ejemplo, vamos a ver cuál es la que ando buscando. Quiero la curva de transferencia, que es corriente contra voltaje. Es esta de aquí. No se ve tan exponencial, la de la izquierda, ¿verdad? No se ve tan exponencial, pero sí es corriente en función del voltaje, ¿verdad? Lo que pasa es que está linealizada con una escala semilogarítmica, porque si yo tengo una función exponencial y quiero que parezca una línea recta, yo le aplico logaritmo y entonces el logaritmo cancela la exponencial y me queda una ecuación lineal otra vez. Entonces técnicamente esto debería ser lineal y en este pedacito pues digamos que sí es lineal. Ya después se me desarma y entonces tendría un comportamiento diferente, pero esta es la medición experimental. Entonces de esta curva, bueno, yo necesitaría la curva exponencial en escala normal para poder trazar la recta de carga, pues si no la recta de carga también queda deformada. O de la curva yo puedo extraer el parámetro IS. ¿Cómo sacaríamos el parámetro IS de la curva? Se les ocurre. Yo tengo la ecuación de Shockley que tiene pares ordenados, tiene X y Y. Entonces puedo escoger un valor de X y un valor de Y de esta gráfica para sacar IS. Si quieren, hacemos eso, ¿verdad? Entonces, yo sé que el diodo tiene que andar por 0.7 en el punto de operación nominal. Entonces, 0.7 está justo aquí en la mitad. Y lo que no sé es si puedo dibujar aquí como recto. No confío en que pueda dibujar recto. Más o menos ahí, ¿verdad? Entonces diría que este es el punto donde tengo 0.7 en el horizontal. Y en el vertical, ¿cuánto tengo?
¿verdad? Tengo la primera rayita aquí abajo es .01, .02, .03, .04, .045. Más o menos, esto es así abajo. La vertical está en amperios, la horizontal está en voltios. Y con esos dos puntos puedo despejar la corriente del diodo. Entonces, si sabíamos que la corriente del diodo es IS por la exponencial del voltaje entre VT, yo puedo sacar que IS es ID entre E a la VD entre VT. Y ese serían 0.045 amperios entre la exponencial de 0.7 entre 0.026. Y lo que nos dé eso en la calculadora sería el parámetro IS que usamos en la ecuación. Es una forma de hacerlo porque todas las hojas de datos tienen curvas. Porque la otra es ir a buscar un modelo de Spice, pero el modelo de Spice tiene otro montón de componentes y entonces no es una exponencial pura. Bueno, esto tampoco es una exponencial pura porque si no sería una línea completamente recta. Entonces aquí hacemos el cálculo. Sí. VT es el voltaje térmico, esa es buena pregunta. Y el voltaje térmico a temperatura ambiente es 26 milivoltios. Ajá. Entonces hacemos .45 entre la exponencial de 0.7 entre 0.026. Y esto da 9.13 por 10 a la menos 14. Amperios. Hay muchos modelos de diodos, así los modelos rápidos que uno, bueno, tal vez no rápidos, pero los modelos básicos dicen que este diodo tiene 10 a la menos 14 y ya. Pero en el orden de magnitud 10 a la menos 14 está bien. Es como 10 a la menos 13 más bien. Y con eso ya tenemos el comportamiento exponencial y podemos resolver estos circuitos. Entonces les decía, todo esto lo hacemos porque hay calculadoras avanzadas, pero antes la única forma de resolver eso era usando el método gráfico y entonces había que dibujar la curva exponencial con mucha precisión. Vamos a hacer ahí un papel milimétrico y empezar a poner puntito por puntito, evaluamos punto por punto en la calculadora y con la recta de carga. Lo importante de la recta de carga son las intersecciones. Porque como la ecuación es esta de arriba, yo necesito saber en dónde pega con Y y en dónde pega con X. ¿Cómo la sacamos? Tendríamos que tomar esta ecuación y poner, por ejemplo, si quiero la intersección con el eje X, ponemos que Y es igual a 0. ¿Verdad? Entonces, para sacar este punto, vamos a ponerlo así con negro. Este punto, ponemos que Y es igual a 0. Entonces queda 0 es igual a E menos VD entre R. Multiplico a los dos lados por R. Entonces me queda 0 es igual a E menos VD. Y al final VD es igual a E. Entonces la intersección con el eje X para el circuito que estábamos resolviendo son 10 voltios. Porque la fuente era de 10 voltios. Entonces eso de ahí es el voltaje de la fuente. Y otra forma de interpretar esto es que esto es el voltaje de Thevenin. Porque el circuito en este punto es una fuente de 10 con una resistencia en serie y con un diodo que vamos a suponer que está abierto porque por ahí no pasa corriente, la corriente es 0. ¿Verdad? Entonces abrimos y medimos voltaje de Thevenin. Y del otro lado tenemos que llevar a 0 la otra variable. Entonces si la ecuación es ID es igual a E menos VD entre R, pero yo pongo el voltaje en 0, entonces multiplico por R a ambos lados. No hacía falta, porque ID es entre R, ¿verdad? Y esa es la corriente de Norton.
Porque en el circuito equivalente lo que estamos diciendo ahí es que el diodo ahora no tiene voltaje. Vamos a asumir que el voltaje del diodo es 0, entonces es un corto. Y toda la corriente es E entre R. Porque es toda la tensión entre toda la resistencia. Esto sería la corriente de Norton. ¿Sí? Entonces, con eso, si tenemos suficientes puntos para graficar bien la ecuación del diodo, y eso lo podemos hacer a partir de una hoja de datos, ¿verdad? Uno podría tomar el parámetro IS y graficarlo ahí en MATLAB, y en MATLAB graficar la otra función y buscar la intersección. Todo bien, ¿verdad? Ahora, en el circuito yo puedo hacer variaciones. Por ejemplo, si yo cambio el valor de resistencia y escojo resistencias diferentes, la intersección con el eje X queda igual, aunque el circuito tenga resistencias distintas. ¿Por qué? Porque la función del eje X, la intersección no depende de la resistencia. Yo puedo ponerle 10 ohmios, 100 ohmios o 1K al circuito, que no importa, esta intersección se mantiene igual. Pero la intersección con Y sí cambia. Entonces, cambiar resistencias en este circuito significa que la recta de carga va a tener diferentes pendientes. Por ejemplo, podría tener una recta de carga que vaya así, o otra recta que vaya así acá a partir de 5. Esos son valores diferentes de resistencia. Entonces, la recta número 1 era con una resistencia de 500 ohmios. ¿Verdad? Porque la corriente son 10 voltios entre 500 ohmios, 20 milis. Esta de aquí es con una resistencia de 1K y esta de aquí es con una resistencia de 2K. Porque son 10 voltios entre 1K, son 10 miliamperios la intersección de la recta número 2. Y la de la recta número 3 es 10 voltios entre 2 kilo ohms, que son 5 miliamperios. Entonces la resistencia me cambia la intersección con Y. Y si yo cambio, si en lugar de la resistencia solo cambio la fuente, ¿qué le pasa a la recta original? Digamos que esta es la recta original, la que está en negro, que tiene una fuente de 10. Si yo le cambio la fuente del circuito y pongo una fuente de 5, ¿cómo quedan las intersecciones? 5 está por aquí, entonces la intersección con X va a estar en 5, pero la intersección con Y también se cambia, porque sería 5 entre 500, sería 10 milis. Entonces, cambiar la fuente me da una recta así, y esta sería con una fuente de 5 voltios y con la misma resistencia de 500, ¿verdad? Entonces lo que sucede es que más bien como que la recta está bajando. Si cambio la fuente, muevo toda la recta. Si cambio solo la resistencia, lo que cambio es la intersección con Y. Eso es interpretación en la gráfica. Yo sé que ahora las cálculos resuelven y ya. Y ni siquiera ahora hay simuladores muy avanzados. Y un simulador ya hace todo esto y hace hasta más. Con los otros modelos funcionan porque en lugar de buscar la intersección con la exponencial, el modelo de punto 7 busca la intersección con una constante, en que esta es completamente vertical. Lo que dice es que X es igual a punto 7 en todo momento. Y la intersección debería estar cerquita de la intersección que da con el modelo exponencial. Entonces la mayoría de circuitos los resolvemos con un modelo de punto 7 y el porcentaje de error es muy pequeño. Estamos hablando de errores de un 1% más o menos. Entonces poner un diodo de punto 7 y resolver las ecuaciones con punto 7 no es un error. Pero en el curso estudiamos la exponencial también, porque la exponencial es el comportamiento físico del dispositivo. Y ese comportamiento físico después nos ayuda a diseñar circuitos integrados. Porque cuando hacemos un chip, el parámetro IS lo podemos cambiar ajustando el tamaño del dispositivo. Si hacemos un diodo, ya en diseño de circuitos integrados, uno puede dibujar los transistores y los diodos y cambiarles el tamaño. Entonces, entre más grande el transistor o el diodo,
es que tienen la misma ecuación, los dos se comportan con la ecuación de Shockley. Entre más grande, más IS tienen. Entonces uno puede controlar el parámetro IS con tamaño. Bueno, entonces en este ejemplo, yo creo que también todo esto, no recuerdo si ya lo habíamos visto, habíamos visto los modelos y habíamos resuelto circuito serie con el modelo, con diferentes modelos. Entonces, con el modelo 0.7, así súper rápido, ¿cuánto daría la corriente y el voltaje, la potencia y la resistencia estática? ¿Verdad? Que esos ya son cálculos muy simples para este circuito. Entonces, lo recomendable siempre es hacer la malla completa porque nos permite además escoger el modelo que uno quiera. ¿Verdad? Si hacemos la malla, sabemos que menos E más VD más IDR es igual a 0. Y con el modelo VD es 0.7 y resolvemos estas dos juntas. Entonces al final la corriente es igual a 8 menos el modelo entre la resistencia son 3.3 3.32 miliamperios. El voltaje, esto es ID, ¿verdad? El voltaje es 0.7, la potencia es voltaje por corriente. Eso sería 0.7 por 0.00332. La potencia 2.32 miliwatts. Y la resistencia estática es en CD, que es voltaje entre corriente. 0.7 entre 0.00332. Son 210.8. Entonces el diodo tiene corriente, voltaje, potencia y resistencia equivalente. Lo otro es que pregunta, además del voltaje del diodo, el voltaje en la resistencia. Pero si el diodo tiene 0.7, la resistencia tiene todo lo demás. Entonces el voltaje en la resistencia es 7.3. ¿Y qué sucede si se invierte la polaridad de la fuente? Si solo le damos vuelta a la fuente, el diodo se apaga. Tendríamos corriente 0, pero los voltajes, esa es la pregunta. La fuente tiene 8 voltios. Si conectamos la fuente al revés, esos 8 voltios tienen que cerrar en la malla. Entonces, si la resistencia no tiene corriente, significa que el diodo tiene un voltaje de 8 voltios en reversa. Entonces, cuando el diodo bloquea, lo importante es que cuando el diodo está bloqueando, el diodo se deja el voltaje. Por eso es que el voltaje en reversa del diodo de 400 voltios para un diodo comercial es importante, porque si está bloqueando, está recibiendo todo ese voltaje. Y si usamos un diodo para rectificar, por ejemplo, lo conectamos en el tomacorriente, la tensión de directa pasa, pero la tensión de reversa queda bloqueando en el diodo. Entonces en reversa los 170 voltios pico tienen que el diodo tiene que soportar 170 voltios pico. El único diodo de esos 1N40 de esta línea que soporta más de 200, sí, más de 170 es el 4003 en adelante, porque el 4003 soporta 200 voltios. Entonces si yo le pongo el 4001 o el 4002 al toma, ya los quemé, porque en reversa tienen que sostener toda la onda en reversa, que son 170 voltios pico. Entonces el único que me sirve para conectarlo al tomacorriente es el 4003 o en adelante. Y no lo puedo conectar solito, tengo que hacer un circuito de aplicación, pero eso lo vemos también la próxima clase, cuando vemos rectificadores. Entonces, bueno, de momento eso es. Y
¿verdad? Aquí lo que dijimos es que en reversa el diodo tiene menos 8 voltios, la resistencia tiene 0 y la corriente es 0. ¿Por qué menos 8? Porque son 8 de reversa. Okay. Bueno, cuando tenemos diodos de diferentes tipos, tenemos que usar modelos diferentes. Entonces, si tengo diodos LED, por ejemplo, los diodos LED tienen colores, son diodos emisores de luz, y además de comportarse como un diodo, porque es un diodo, entonces conducen la dirección positiva y bloquean la dirección negativa, tenemos la ventaja de que tiene luz. El color del LED me dice de qué voltaje es. Entonces podemos buscar una tablita de colores de LED. Y bueno, hay un montón de tablitas aquí, cualquiera funciona. Mientras la podamos leer. Es que están como pequeñitas, pero ahí está. Dice que un diodo de color verde, estas son las longitudes de onda, porque el color es la frecuencia de la luz, ¿verdad? Y entonces lo que vemos como colores en realidad son las longitudes de onda que tiene la fuente de luz. Que bueno, son los colores que reflejan los objetos, ¿verdad? La pared es blanca y esta mesa es café porque reflejan solo ciertas longitudes de onda y absorben las otras, ¿verdad? Porque la luz que viene del sol en teoría tiene un montón de longitudes de onda y los objetos solo reflejan algunas. Y en los voltajes de los diodos que necesitan para poder producir luz en esas longitudes, vemos que un diodo de color verde, el problema es que esta tabla tiene rangos. Normalmente los verdes tienen como 2.2, 2.1, los rojos tienen un voltaje más pequeño, como de 1.8. Los LEDs azules necesitan como 4 voltios para encender, entonces depende de la referencia y del tipo de LED. Esta está más resumida. Los LEDs rojos 1.8, los LEDs azules 3.2 y así el color del LED me dice el voltaje. Entonces, si ahí hay un diodo de silicio y está el otro diodo que es un diodo rojo y dice que para el rojo el voltaje de contacto es de 1.8, podemos calcular el voltaje de salida y la corriente del circuito. Este es también, si usamos el modelo de 0.7, perdón, el modelo de tensión constante, porque no es 0.7 para el LED, vamos a tener que de aquí para acá hay 0.7 y de aquí para acá es el LED rojo, hay 1.8. Entonces, si en la entrada tengo 12, a 12 le tengo que quitar 0.7 y le tengo que quitar 1.8. Y lo que me queda es que el voltaje de salida sería 12 voltios menos 0.7 menos 1.8. ¿Verdad? En teoría uno puede hacer toda la malla, pero lo que estoy haciendo aquí es una malla que no está terminada, porque yo empecé en la fuente y la terminé aquí. Y bueno, eso es lo que me da el voltaje de salida. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, si quisiera el voltaje de este nodo, que es el nodo que está aquí en la mitad, lo que usualmente hacemos es que tomamos esto y le restamos las caídas hasta llegar ahí, pero no seguimos la malla, ¿verdad? Entonces, para el voltaje de salida son 12 menos 0.7 menos 1.8, que eso da 9.5. Y la corriente del circuito sería el voltaje de salida entre la resistencia, porque es un circuito serie, son 9.5 voltios entre la resistencia de 680 ohmios. Esos son 13.97 miliamperios. Y ya tenemos la respuesta de la 1. Y luego la potencia de los diodos. Entonces la potencia del diodo de silicio es 0.7 por 1397. Y la potencia del diodo LED es 1.8 por 1397.
La primera da 9.78 miliwatts y la segunda 25,14. Ahora, las potencias son importantes porque los diodos LED se queman como si, no sé, se queman muy seguido, no se les ha quemado LED, se les van a quemar un montón. Uno siempre anda una caja ahí con LEDs quemados. Los LEDs, por lo general, la potencia nominal de un LED es de 40 miliwatts. Si le ponemos más de 40 miliwatts es altamente probable que el LED se queme. Entonces, lo que usualmente sucede es que si yo tengo un circuito digital, por ejemplo un Arduino o una Raspberry o algo, ¿verdad? Algún circuito digital, y el circuito digital tiene un pin digital que me puede entregar desde 0 hasta 5 voltios, ¿verdad? Puede ser lógica, son niveles lógicos porque hay otros que funcionan con 0 y 3.3, ¿verdad? Que son el 1 y el 0. Y si el voltaje de salida de este pin es de 5 voltios y yo quiero conectar un LED, normalmente yo no hago esto. ¿Por qué no se hace? Porque se quema, ¿verdad? No puedo ponerle el LED solito. Porque si le pongo 5 voltios a la ecuación de Shockley directamente, eso es una corriente ahí exponencial. El diodo se comportaría como un cortocircuito. Entonces lo que hacemos es que ponemos una resistencia en serie para que el diodo se deje, por ejemplo, 1.8 y la resistencia se deje lo demás. ¿Cuánto se deja la resistencia? Se deja 3.2, ¿verdad? 3.2 y 1.8 son 5. Y la pregunta es, ¿cuál resistencia le pongo? En todos los kits de Arduino dice la resistencia que va ahí es de 220 ohmios. ¿Pero por qué? ¿Por qué 220 sí me sirve y por qué otras resistencias tal vez no? La respuesta es que con 220 ohmios el diodo no se quema porque la potencia del diodo está por debajo de la potencia máxima. Pero si yo quiero que el diodo disipe exactamente 40 miliwatts y la potencia del diodo tiene que ser 40 miliwatts para que esté completamente encendido, yo puedo despejar la corriente de ese circuito. La corriente del circuito sería potencia entre voltaje. Potencia son 40 miliwatts y voltaje es 1.8. Y hacemos, sí, con la calco, 40 entre 1.8 son, shift igual 22.22 miliamperios. Y para que por esa resistencia pasen 22.22 miliamperios, yo uso la ley de Ohm. Entonces, la resistencia tiene que ser el voltaje de la resistencia entre la corriente de la resistencia, que son 3.2 voltios, que fue lo que sobró, entre 22.2 miliamperios. Y la resistencia exacta que tiene que ir ahí que esto de poner por 10 a la menos 3 también solo sirve en esta calculadora. La botones roundos hay que ponerle un paréntesis y es obligado. Porque si no el menos 3 queda arriba y no queda abajo. Es medio raro. Entonces así son 144 ohmios, que está por debajo de la que recomiendan en los kits. ¿Eso qué significa? Significa que si le ponemos 220 ohmios, el diodo no enciende a su máxima potencia, entonces va a quedar más oscurito. Si queremos que el diodo esté así lo más brillante posible, al diodo rojo para 5 voltios le ponemos 144 ohmios. El problema es que habría que buscarse una resistencia para cada color de LED, porque si yo quito el LED y pongo un diodo verde, ya la resistencia no es de 144, es diferente. Entonces, para evitar eso, se sugiere que se pongan 220 ohmios y todos los diodos que uno conecte van a estar por debajo de su máxima potencia. Por ejemplo, el rojo enciende como un 60%, no enciende un 100, enciende un 60%. Pero está bien, igual se ve en la oscuridad. Y como es un indicador, ¿verdad? Ya es diferente de los que usamos para iluminación, porque eso sí tienen que estar encendidos y bien encendidos, ¿verdad? Si tenemos una luz LED, todos los diodos tienen que estar encendidos a su máxima potencia.
bueno, su potencia nominal. Entonces, para eso es que sirve toda esta historia, ¿verdad? Ahora, ¿podríamos usar el modelo exponencial para un LED? Sí se puede, pero no se hace porque el porcentaje de error es del 1%. Entonces, con el modelo de tensión constante funciona. Si ponemos diodos al revés, ¿qué creen que suceda? La corriente por ahí siempre va a ser cero, ¿verdad? Porque puedo encender uno, pero el otro no me va a dejar pasar corriente. Y puedo encender el otro al revés, pero el otro va a estar atravesado. Ese circuito tiene cero corriente siempre. Y aunque parezca mentira, ese circuito es parte de la construcción de un transistor. Después vamos a ver transistores MOSFET más adelante. Y un transistor MOSFET tiene en su construcción una región de silicio N, una región de silicio N y una región de silicio P. Eso significa que de P hacia N tiene un dedo para allá y de P hacia N tiene un dedo para allá. Entonces por ahí no debería poder pasar corriente. Yo no puedo pasar corriente de la terminal 1 a la terminal 2, ni de la terminal 2 a la terminal 1, que están al revés. La clave de un transistor es cómo hacer para que sí pase, porque yo tengo que tener una señal de control que me permita brincarme esos diodos. Entonces vamos a ver esa historia después. La clave es, así muy resumido, que uno tiene una tercer terminal aquí encima que invierte el dopado de esta región. Y entonces al final uno termina con un puente de lado a lado. Porque entonces tenemos N, N, N y pasa corriente. Y si le quitamos la tensión a esa terminal, vuelve a quedar P y vuelve a desconectar. Entonces en un transistor sí hay una estructura que se parece a ese circuito que tiene dos diodos al revés. Por ahí no puede pasar corriente nunca, excepto que tengamos una influencia externa. Pero sí es un circuito que aparece en algunos dispositivos. Entonces, ¿verdad? Diodos al revés no conduce ninguno. La pregunta es, ¿cuál es el voltaje de los diodos? Porque es mentira que se dejan mitad y mitad, ¿verdad? Según la fuente, yo tengo una fuente de 20 voltios, entonces yo tendría que hacer esta malla. El diodo que se supone que va a encender, yo le voy a poner un cortocircuito, entonces este tendría 0 voltios. Y el diodo que está al revés tiene los 20 voltios porque por la resistencia no hay corriente. Entonces, el diodo 1 tiene 0 voltios y el diodo 2, que sería el de la derecha, tiene menos 20. Sí se ve, ¿verdad? No se dejan mitad de mitad porque el diodo que está en directa se volvería un corto. No puede tener tensión porque tendría que tener corriente según la ecuación de Shockley. Si yo al diodo del 1 le pongo 3 voltios, tendría que ponerle un montón de corriente y eso es mentira. Entonces le pongo 0 voltios al que va en directa y le pongo toda la tensión al de reversa. Sí, claro. La idea es que los diodos de silicio tienen corriente y voltaje, ¿verdad? Entonces, en la curva de corriente y voltaje, ¿cómo lo explico? Voy a volver a explicar como igual. La idea sería que si hacemos una malla, estos 20 voltios se tienen que repartir entre todos los elementos, ¿verdad? Entonces, no puedo repartir mitad y mitad en los diodos, porque el diodo que quedaría con tensión positiva tendría que tener corriente necesariamente. Entonces eso es mentira, eso no pasa. Lo que hacemos es que el diodo que está en directa le ponemos 0 voltios para decir que está en corto, que estaría como tratando de encender. Y el diodo que está en reversa es el que se deja el resto de la tensión porque la resistencia no tiene voltaje. Entonces en la malla, estos 20 voltios se reparten como 0 para el diodo de directa, 20 para el diodo de reversa y 0 para la corriente que no tiene, para la resistencia que no tiene corriente. Porque los diodos no dejan que pase. Sí, la corriente de esa malla es 0. Y sí, quedaría así. No sé si lo expliqué bien, pero creo que sí se ve, ¿verdad?
La idea es que los diodos que están en directa deberíamos ponerle 0 voltios y los diodos que están en reversa hay que despejarles el voltaje en función de los demás elementos que no tienen voltaje. Luego tenemos circuitos con fuentes negativas. Aquí abajo hay una fuente E2 que es de -5. Las fuentes negativas son un enredo al principio, porque uno se le puede enredar cómo se ponen en la malla, ¿verdad? Yo puedo hacer la malla de este circuito y revisar entonces cuál sería la corriente total, pero tendría que empezar a poner fuentes. Entonces lo recomendable para empezar, o bueno, lo recomendable siempre, porque si no también a uno se le hace un enredo, es dibujar las fuentes. Esta fuente de 10 voltios es que de este lado hay una fuente positivo o negativo con 10 voltios y eso está conectado a tierra. Eso es lo que representan esas bolitas. Cuando hay una bolita con tensión es porque ahí hay conectado una fuente. De este otro lado yo voy a conectar una fuente, pero la voy a dibujar negativa, positiva de 5 voltios positivos. Hay 5 voltios desde aquí hasta allá, ¿verdad? Porque el positivo está aquí y el negativo está aquí. Y aquí tengo positivo y negativo y hay 10 voltios de subida. Son 5 voltios de subida, pero tiene el negativo en la terminal que dice -5. Mira, eso es una fuente de -5. Tiene la positiva en tierra y la negativa en esa terminal. Y entonces cuando hacemos la malla, ahora sí queda muy fácil, porque entonces entramos por la negativa, vamos con -10 voltios. Después vamos a poner el voltaje V1. Después vamos a poner el voltaje del diodo de silicio. Después vamos a poner el voltaje V2 y después entramos por la negativa. Sí se ve la malla, ¿verdad? ¿No seríamos 5? No, porque entré por la negativa. Sí es una fuente de 5 positivos, pero estoy entrando en la dirección de la malla por el menos. Igual que en esta de 10, ¿verdad? Por eso la puse negativa, porque entré por el menos. La recomendación es dibujar la dirección de la malla y pasar por todos los elementos. Y si entramos por el menos es negativo, si entramos por el más es positivo. De aquí despejamos y sabemos que la fuente de 10 y la fuente de 5 se apoyan. Entonces las podemos pasar a la derecha como 15 voltios. Y del lado izquierdo queda V1 más VD más V2. Solo que sabemos que V1 es ID por R1. VD es 0.7 y V2 es ID por R2. De ahí podemos despejar ID. ID sería 15 voltios menos el voltaje del diodo, que de una vez le voy a poner 0.7, entre la suma de resistencias, que es 4.7K más 2.2K ohms. Y ya con eso tenemos la corriente. Que serían 15 menos 0.7 entre 4700 más 2200. 2,072. Vale, está bien. Y teniendo la corriente, yo puedo ya sacar los voltajes del resto del circuito, porque entonces V1 es la tensión de la resistencia 1, que es corriente por voltaje, corriente por resistencia. Esta también es corriente por resistencia. El voltaje de salida, ese sí es importante. El voltaje de salida se mide desde aquí hasta tierra. Entonces hay que sumar esto y esto juntos, ¿verdad? Y entonces tendríamos que sumarlo, pero con todos los signos. Podríamos decir que VO es V2 menos 5.
pongamos los valores, ¿verdad? V1 es ID por R1. ID era esto, podría guardarlo en una variable. Entonces le damos guardar en A. Y entonces A por la resistencia 1 son 9.74 voltios. Luego V2 es ID por R2, que sería A por la resistencia de 2200. Son 4.56. Y VO sería 4.56 menos 5. VO es negativo. Son menos 0.44 voltios. Y me gustaría comprobarlo con simulación, porque algunas tareitas que vamos a hacer, todavía no he dejado tareas, pero en algún momento vamos a hacer tareas. Y vamos a hacer tareas como de simulación. Entonces voy a abrir un simulador para comprobar que esto esté correcto. En el simulador podemos abrir el LTSpice. La ventaja del LTSpice es que es gratis, entonces se puede bajar y se puede instalar. En Windows corre, en Linux hay que correrlo con Wine, pero también funciona. En Mac no tengo idea, creo que tienen para Mac, pero si no está instalado en el server de la escuela también. Creo que, bueno, los que tienen, es que no sé si tienen cuentas al server. Creo que no. Todavía no. Bueno, es gratis, entonces ahí lo podemos usar. Vamos a poner resistencia 1, resistencia 2, vamos a poner el diodo con control R roto. Estos son los componentes. Aquí está la fuente 1, la fuente 2 va a estar hacia el revés. Con W o con este botón pongo los cables. Y puedo bajar aquí para conectar el pincito de salida. Con este botón o con la letra G pongo las tierras. Esta fuente es de 10, esta fuente es de 5, que ya la conecté con la dirección que es. Esta es de 4700, esta es de 2200. Y tengo que ponerle un rótulo con este botón que dice net a la salida. Entonces puedo ponerlo aquí. Y esto lo puedo guardar. Entonces lo voy a guardar en el escritorio. Y entonces este va a ser un ejemplo. Y ya. Al diodo tengo que ponerle un modelo. Si le doy clic derecho puedo escoger diodos y aquí hay infinitos. Bueno, son un montón, pero no están todos los que existen. Está el 4007 que dijimos que se parece mucho al 4004, 4005, 4006. Entonces este es un buen modelo. El problema es que no nos va a dar como en los cálculos, porque el cálculo lo estamos haciendo con un modelo de 0.7. Entonces, una opción es usar va a estar diferente a lo que calculamos. Vamos a ver qué tan diferente. La otra es usar un diodo exactamente de 0.7. Entonces, la forma de hacer eso en LTSpice es abrir la ayuda. Aquí vamos a entrar a ayuda de LTSpice. Es como una página web. Y en los elementos del circuito vamos a buscar diodos. El diodo dice que aquí tiene algunos ejemplos de cómo usarlo, pero el ejemplo que sirve es porque dice que hay un modelo de diodos ideales. Si yo quiero un modelo ideal, puedo copiar esta línea. Tiene una resistencia de encendido que va a ser la resistencia dinámica cuando el diodo está encendido. Tiene una resistencia apagada, bueno, no exactamente, es como cuánta resistencia equivalente tiene el diodo, pero la resistencia dinámica es voltaje entre corriente, entonces puede que no sea esta misma. Esta es la resistencia apagada, entonces sería diodo encendido, diodo apagado y un voltaje de directa. Entonces vamos a copiar esta línea y vamos a poner este botón que tiene una T pero con un puntito antes que dice directiva de Spice. Pegamos la línea al diodo, esta etiqueta se la podemos cambiar, entonces le podemos poner diodo X.
Y el voltaje de directa sí es importante que sea 0.7 para este circuito. Entonces esto lo ponemos por ahí. Salud. Guardamos y simulamos. Entonces cuando simulo me pregunta qué quiero hacer, porque Spice tiene muchos tipos de simulaciones. Vamos a medir el punto de operación en DC, que es calcular los voltajes y las corrientes, y le damos OK. Eso me agrega el punto de operación por ahí abajo y aquí me da las respuestas. Entonces el voltaje de salida es de menos 0.41, a nosotros nos dio 0.44. Creo que es por cuestión de decimales, porque no usé todos los decimales para las corrientes y esas cosas, ¿verdad? Y dice que la corriente del diodo es de 2 miliamperios, 2.08, a nosotros nos dio 2.07. Entonces tenemos buena precisión. Y si quisiéramos usar el... un segundo. Es que no le cambié el rótulo. Estoy usando el modelo 4007. Pero entonces el porcentaje de error no está tan diferente. Si yo quiero usar exactamente el diodo ideal, tengo que ponerle DX aquí, para que use el modelo que yo le puse y no el modelo que tenía antes. Aquí nos da 2,07 y 0.44, entonces ahora sí está exacto. ¿Verdad? Vimos que con el otro no era tanta diferencia, pero no es exactamente lo mismo que calculamos. Este nos da el modelo de 0.7, entonces el cálculo está exacto. Y bueno, ya aquí sacar la potencia de los diodos y todo lo demás, pero está bien resuelto. La idea es que entonces en el simulador la clave está en definir el modelo, y este es un modelo que se hace a pie. Lo sacamos de la ayuda, pero lo escribimos aquí en texto. Si yo bajo un modelo de un diodo de Spice de otra página, hay una página que se llama diodes.com. Hay una empresa que se llama Diodes y que fabrica diodos. ¿Cómo le ponen diodos, verdad? Tengo una empresa de diodos, le voy a poner diodos. Y entonces es 1N4004. Aquí dice que el 4004 ya no se usa y el 4004G es como la versión mejorada y tiene un modelo de Spice. Entonces yo puedo bajar el modelo de Spice y abrirlo por aquí. Y aquí abajo viene el modelo. Dice que este es el nombre del modelo, este es el tipo de elemento en el cual se basa, que es un diodo, y tiene un montón de parámetros. Entonces, una de dos, yo puedo copiar. Todos estos de arriba son comentarios porque empiezan con asterisco. Y este más significa que es continuación de la línea pasada. Entonces yo puedo copiar todo esto y me lo puedo llevar al simulador y lo puedo reemplazar aquí. De hecho, con Shift Enter empiezo líneas nuevas. Puedo poner aquí todo el archivo. Hay toda la declaración de copyright. Y entonces este modelo se llama DI1N4004G. Puedo nada más ponerle DI1N4004G. Spice no reconoce mayúsculas ni minúsculas, entonces podemos hacerlo en mayúscula o en minúscula. Y simulamos, y esta es la simulación con el modelo que bajamos. Esa es una forma. Y la otra es que si esto se ve horrible, porque si se ve horrible, simplemente podemos poner punto include y el nombre del archivo de texto. Sí tiene que estar en la misma carpeta. Entonces el archivo de texto se llamaba así. Y ya esto es lo mismo que leerlo y pegarlo directo. Entonces aquí corremos y ya eso, lee el archivo de texto y usa el modelo que está en ese archivo. Más fácil, más bonito. Entonces sí, esos son los tips de Spice, que está así como súper rápido. Luego, sí, puedo tener diodos en paralelo y mientras sean del mismo tipo no hay ningún problema, porque los diodos en paralelo tienen el mismo voltaje. Entonces, si pongo dos diodos de silicio y quiero calcular la corriente de cada uno de ellos, los diodos comparten voltaje. En este caso, si el diodo 1 es de 0.7 y el diodo 2 es de 0.7 voltios, entonces el nodo de abajo es 0
el nodo de arriba va a tener 0.7 voltios y el nodo de la izquierda tiene 10. De manera que yo tengo que la caída de tensión en esta resistencia es de 9.3 y que la corriente total o la corriente I1 sería 9.3 voltios entre R. Voy a hacer un poco más de ecuaciones porque entonces voy a poner E menos el voltaje del diodo entre R y pongo solo una vez el voltaje del diodo porque es 0.7 lo que tenemos de ese lado y entonces ponemos 10.7 entre la resistencia que es de 0.33 kilo ohms y esa es la corriente total. Son 28.18 miliamperios. Y esa corriente se reparte por igual porque los diodos son idénticos. Entonces la corriente del diodo 1 es igual que la corriente del diodo 2, que es I1 medios, que serían 14.09 miliamperios cada uno. Eso es salud con el modelo de tensión constante. Pero si quisiéramos usar cualquiera de los otros modelos, por ejemplo, si usamos el modelo ideal, en esta ecuación le ponemos que VD es igual a 0 y resolvemos lo demás. Si quisiera el modelo exponencial, ahí tenemos que tener cuidado porque la ecuación exponencial se hace con la corriente del diodo, no con la corriente I1. Entonces, con la ecuación exponencial, voy a hacer aquí un paréntesis. Tendríamos que la corriente I1 es E menos VD entre R y que la ecuación de la corriente del diodo es igual a IS por la exponencial de VD entre VT, pero ven que las variables no calzan porque la de arriba es con I1, la de abajo es con ID. Entonces nos falta que la corriente I1 es 2ID, porque tengo diodo de la izquierda, diodo de la derecha, y entonces la corriente total es 2ID. Y entonces yo tendría que resolver el sistema de ecuaciones de 2ID y abajo ID. Y ese 2 no se nos puede olvidar. ¿Sí vieron de dónde salió el 2? ¿Verdad? Es porque la ecuación del circuito que está por mallas lleva I1, que es I total, y la ecuación de ID es para uno de los dos diodos. Y entonces necesito que la corriente total sea las dos corrientes de los diodos y listo. La solución de este se puede hacer igual por cualquiera de los métodos. Yo puedo despejar de la segunda VD y sustituirlo en la primera para que me quede la variable, ¿verdad? La segunda yo puedo darle la vuelta y puedo poner que el voltaje del diodo es VT logaritmo natural de ID entre IS, y esa la puedo sustituir en la primera, entonces me queda 2ID es igual a E menos VT logaritmo natural de ID entre IS entre R, y de aquí resuelvo ID. Yo sé que es mucha vuelta, es el modelo exponencial, pero sabemos hacerlo. Y entonces vamos a resolver eso en la calculadora. Hacemos la calculadora aquí un ratito. Entonces ponemos 2 veces X. Importante es que X no tenga nada. Ahí sí tiene algo. X tiene algo guardado. Entonces lo que voy a hacer es que voy a resetear la calculadora. Le doy Shift Reset, inicializar todo. Entonces la X no tiene nada. Bueno, tiene un 0, pero está bien. Y entonces vamos a poner 2X
alfa igual, pongo fracción, pongo la fuente que es de 10 menos VT que son 20 milis, menos 3, por el logaritmo natural de una fracción. La fracción es x entre y,s, que hay que buscarle un parámetro. Dijimos que para los diodos de silicio 1 por 10 a la menos 14 era suficiente, porque según lo habíamos sacado de la gráfica era 9 por 10 a la menos 14. Podríamos ponerle 9 por 10 a la menos 14 para que quede igual. Y abajo la resistencia de 0.33K, que son 330 ohmios. No le puedo dar enter o igual porque X no está definido. Y entonces le damos Shift, resolver. Y le ponemos un valor inicial para la corriente. Sabemos que el resultado final tiene que ser que la corriente son 14. Entonces pongámosle un valor cercano a 14. Pongámosle 10. Y ahí da 14. El número que está abajo es el error. Y dice que esto es un error de 0. Entonces en la ecuación esto funcionó. Porque dependiendo de las ecuaciones, a veces esto me puede dar errores altos. Y significa que todavía tengo que hacer trabajo para resolver. Tal vez estoy muy largo del punto de solución y tengo que buscar un punto más cerquita. Y entonces ya tendría la solución con el modelo exponencial. Sí la vieron, ¿verdad? Yo puedo resolver el circuito con cualquiera de los dos modelos. En la mayoría de casos, el de 0.7 me da un porcentaje de error despreciable, porque 14.13 y 14.09 es lo mismo. Pero el error es pequeñito. Ahora, si los diodos están en paralelo, pero son diferentes, aquí lo que sucede es que la corriente busca el camino de menor resistencia siempre. Y el diodo que tenga menor voltaje de activación es el diodo que se enciende. Entonces, si yo pongo un LED y pongo un diodo de silicio en paralelo, el diodo LED es verde, entonces necesitaría como 2.1 voltios y el diodo de silicio necesitaría como 0.7. ¿Cuál enciende primero? Enciende este. Y el otro se desconecta, queda abierto. Entonces, porque no enciende con 0.7, no le alcanza. Mientras que el de la izquierda ya tiene corriente. Entonces, como el de la izquierda tiene una corriente fija, el voltaje desde arriba hasta abajo es 0.7 y aquí yo tengo 11.3 voltios. Y ya puedo sacar la corriente. El diodo verde no enciende y no va a encender nunca, porque el voltaje del diodo de la izquierda ya está fijo. Entonces no hay forma de que el voltaje en ese nodo llegue a ser 2.1. Ya ese diodo quedó apagado permanentemente. Entonces dos diodos en paralelo, enciende el que encienda primero, el que necesite menos voltaje, y los demás quedan abiertos. Y ahí la pregunta es: ¿qué pasa si yo conecto un LED verde, un LED rojo y un LED azul y todos en paralelo, verdad? Si los voltajes de activación son muy parecidos, posiblemente sí encienden en mayor o menor grado. Pero si son muy diferentes, por ejemplo, un LED azul que necesite 4 voltios y un LED verde que necesite 2, se enciende solo el verde y el azul no. Y en este que sigue, hay circuitos que no tienen un solo diodo, sino que pueden tener varios diodos. Para resolver circuitos con varios diodos hay que suponer estados para los diodos. Hay que decir si los diodos están encendidos o están apagados. Y en ese circuito lo más probable es que los dos diodos estén encendidos por la dirección que tiene la fuente. ¿Verdad? La fuente trata de encenderlos a los dos. Hay circuitos donde no se ve tan directamente cuál está encendido y cuál está apagado. Y en ese tipo de circuitos habría que hacer como una tablita de estados y decir, bueno, ¿qué pasa si los dos están encendidos? O si uno está encendido y el otro apagado, o si es al revés, o si los dos apagan. Para ver entonces en esa tablita cuál es el estado correcto. Entonces tendríamos que empezar a probar soluciones y ver si las soluciones son consistentes. Esos circuitos son más difíciles porque pues con dos diodos yo tengo 4 posibles estados. O los dos encienden, o solo enciende uno, o solo enciende el otro, o no enciende ninguno. Pero tendría que probar todos los estados. En este que está, sí es muy evidente que
los dos diodos están en la dirección de la fuente y entonces vamos a ponerle 0.7 a este de arriba. Ajá. Y en el caso ese de la tabla, ¿qué es lo que te dice qué estado es? Ajá. Si yo tuviera que hacer una tabla, puedo poner el diodo 1 y el diodo 2. Puedo decir que los dos estén apagados. Un diodo apagado tiene que tener un voltaje negativo. Entonces tengo que ir a comprobar que el voltaje en el diodo me dé negativo. Porque puede que después de la solución de las mallas, el voltaje, no sé, en este nodo dio 20 y en este nodo dio 19. Y entonces ya el voltaje no es negativo. Entonces diodos apagados tienen que tener voltajes negativos. Y diodos encendidos tienen que tener corriente positiva, porque la corriente tiene que estar encendiéndolo. Sí, si la corriente dio negativa está incorrecto, ¿verdad? Entonces puede ser que este esté apagado, este esté encendido y este apagado, o que los dos estén encendidos. Lo que hay que revisar es que un diodo apagado tiene que tener un voltaje de diodo negativo y un diodo encendido tiene que tener una corriente de diodo positiva. Si alguna de esas falla, estoy en el estado incorrecto. El caso en el que esté bien, digamos. En el caso en el que esté bien, esa es la solución. Los demás van a fallar en una o en dos condiciones. Entonces, viendo el que tenemos no está tan complicado porque tenemos un circuito donde los dos diodos parece que están encendidos. Entonces le vamos a poner 0.7 a cada uno y podemos resolver por teoremas de circuitos dónde estarían las demás corrientes. Yo sé que la resistencia 1, esta de aquí arriba, está en paralelo con un diodo de 0.7. Entonces desde aquí hasta acá también hay 0.7 porque está en paralelo. Y ya puedo sacar la corriente por aquí arriba, ¿verdad? Esta corriente, yo diría que I1 es 0.7 entre 3.3. Saquémosla de una vez. Son 212.1 microamperios, ¿verdad? Y la corriente por este otro lado, yo puedo sacar la corriente I2 que pasa por acá. Para hacer eso podemos hacer la malla completa. Entonces vamos a hacer la malla en esta dirección y decimos que menos E más 0.7 más 0.7 más VR2 suma 0. Hacer mallas es posible y es lo más seguro. Y entonces de aquí vamos a despejar que VR2 es igual a E menos 1.4. Esto es corriente 2 por resistencia. Y entonces la corriente 2 sería 20 menos 1.4, porque la fuente es de 20, entre 5.6K. Son 3.32. Voy a poner bastantes decimales porque la otra corriente dio microamperios. Y según esto, entonces, la corriente del diodo 1 es esta misma corriente de malla, porque es la corriente de la batería. La corriente de la resistencia de la derecha es I1. Pero la corriente del diodo que está en la mitad, esta corriente, es una combinación de cosas, ¿verdad? Porque es corriente total que entra a este nodo menos la corriente I1 que se sale de ese nodo. Entonces yo podría decir que la corriente del diodo 2 es corriente I2 menos corriente I1. I2 es lo que acabamos de encontrar. Y la corriente I1 son 212.1 micros. Que es la ecuación de nodos en esta de aquí arriba. Y entonces da, bueno, podemos poner el resultado menos
Son 3.109 miliamperios. Y ya tendríamos la solución de ese circuito como si fuera el simulador. Tenemos corrientes y voltajes. Resolver este con la ecuación de Shockley ya está mucho más difícil, ¿verdad? Eso normalmente no se estudia en circuitos con varios diodos con la ecuación de Shockley porque se vuelve un sistema de varias ecuaciones y son no lineales. Tendría que tener dos ecuaciones de Shockley, una para el diodo de arriba y una para el diodo de abajo, porque tienen corrientes diferentes. Entonces la ecuación de Shockley del diodo de arriba va con la corriente I1, no I2, que es la corriente total, I2. Y la corriente esta lleva una ecuación de Shockley con la corriente ID2. Y después hay que hacer sistemas de ecuaciones para combinar esas con la ecuación del circuito para poder resolver. Entonces ese no lo vamos a resolver. En teoría se puede, es un buen reto, pero creo que ya es más de lo que se necesita en el curso. Entonces circuitos con varios diodos usamos 0.7. Todavía circuitos de un solo diodo sí se pueden resolver con la exponencial, pero de varios diodos ya es más difícil de la cuenta y para eso tenemos simuladores en la actualidad. Sí tenemos que resolver con Shockley, es parte de los contenidos, pero para circuitos de un diodo todavía. Sí, para varios diodos es demasiado complicarse la existencia. Sí, pero Shockley y el modelo de la recta de carga, que es como más gráfico, eso sí es importante estudiarlo. Que entonces el libro que trae esas ecuaciones es el Boylestad. Podemos leer el libro de Boylestad y hacer ejercicios del Boylestad. Y también hay circuitos que tienen varias fuentes. Eso no está en la presentación. Pero si el circuito tiene varias fuentes, yo puedo usar todos los teoremas de circuitos excepto superposición. Y les voy a explicar por qué. La idea es que si yo tengo una fuente y tengo un circuito que tiene, no sé, resistencia, diodo, y después tengo otra fuente, o sea, así al revés, con otra resistencia, yo no puedo usar superposición de fuentes ahí porque si yo calculo con la fuente de la izquierda y saco la corriente de ese circuito, el diodo tiene un voltaje de 0.7. Si yo calculo con la segunda fuente y saco la corriente del circuito, el diodo tiene 0.7. Donde yo intente sumar la corriente del lado izquierdo y la corriente del lado derecho, el voltaje del diodo sigue siendo 0.7. Aunque yo empiece a sumarle corrientes a ese diodo, el voltaje del diodo queda fijo. Entonces es mentira que en el diodo el voltaje es proporcional a la corriente. Yo no puedo hacer sumatorias de corrientes y pretender que el voltaje en el diodo escale con las corrientes que vienen de los dos lados. Entonces, superposición no sirve en estos circuitos. Todos los demás teoremas sí, pero superposición no es buena idea por eso. Pero son circuitos no lineales. Y entonces, aunque yo intente sumar corrientes de varias fuentes, el voltaje del diodo queda fijo y entonces no cierran las ecuaciones. Queda un desastre. Entonces ahí habría que usar alguna otra cosa, no sé, mallas, por ejemplo. O la L, en ese circuito queda más fácil usar la LSK. Que uno puede sacar la corriente de la resistencia de arriba, la corriente de la resistencia de arriba, sumarlas, y ya esa es toda la corriente del centro, y uno sabe que hay 0.7 en el diodo fijo. Pero bueno, esa era una nota al pie para nada más recordar que superposición no sirve con los diodos. Y después, me quedan unos minutitos, existe un análisis de corriente alterna para los diodos. Lo que pasa es que, vamos a tratar de explicar esto bien. Esto es muy importante porque toda la teoría de este curso y del curso que sigue se basa en este análisis. Por eso es muy importante. Si yo tengo un diodo y al diodo le voy a aplicar una señal de corriente alterna, vamos a ir resistencia y una fuente de CA. El problema que tengo con ese circuito es que, bueno, si ya han estado llevando CA,
para la fuente ocupo fasores, ¿verdad? Y un fasor es una representación de una senoidal o coseno, ¿verdad? La pueden hacer con coseno, que al final es una exponencial compleja, pero digamos, lo más sencillo, vamos a poner un voltaje pico por el seno o por el coseno, como quieran hacerlo, coseno de omega t. Ese es el voltaje de la fuente. Entonces, ese voltaje se va a repartir por los elementos. Lo que pasa es que yo puedo usar fasores cuando las ondas son senoidales, porque es lo que me permite Euler, ¿verdad? En el diodo ya no se cumple, porque la senoidal positiva pasa, pero la senoidal negativa ya no. Y entonces el diodo tiene una onda que no se ve tan coseno. Se ve coseno, pero recortada a la parte negativa. Entonces no sirve. Y lo otro que se puede hacer es suponer o decir, vamos a decir, si la cosenoidal es grande o tiene un voltaje de pico alto, esto no sirve nunca porque toda la parte negativa de la onda se recorta y se me desarma. Pero existen circuitos donde yo puedo además en serie conectar una fuente. Y la fuente que conecto es una fuente de CD. Entonces, digamos que aquí hay 2 voltios. Y yo restringo la onda senoidal a que tenga un valor pequeñito, no sé, 10 milivoltios. Entonces ahí el problema es el siguiente. En una representación de la corriente del voltaje del circuito, yo tengo la exponencial del diodo. Pero como la fuente de CD está presente, yo puedo decir que en el punto de operación tengo más o menos 0.7 y una corriente fija. Suponiendo que la fuente de CD enciende el diodo alrededor de 0.7 y yo tengo una corriente, no sé, de 10 miliamperios. La senoidal, yo debería aplicarla a partir de este punto. Entonces yo podría decir que esto varía de manera senoidal. Hago una onda como por superposición. La idea es tratar de aplicar superposición. Les dije que no servía en la mayoría de los casos y es por esto, porque tengo una onda coseno sobre una onda exponencial. Entonces la función matemática para la corriente de salida debería ser E a la coseno. Y eso queda muy enredado. Lo que hacemos es que vamos a aprovecharnos que existe como localmente una derivada, que la derivada es una línea recta. Yo puedo sacar que en el punto de CD hay una línea recta que va a ser tangente. Y esa línea recta es una ecuación, vamos a modelarlo como una ecuación lineal. Entonces vamos a decir que la pendiente de esta línea es delta I entre delta V, ¿verdad? Y entonces, si yo quiero sacar cuánto es la corriente de salida del circuito, yo quiero delta I, voy a sacar M por delta V. Entonces, si yo calculo M, ¿qué es lo que me estoy ahorrando? Estoy diciendo que estos son 10 milivoltios como fasor. M va a ser una constante y la corriente es M por el fasor. Y así no tengo que estar metiendo las exponenciales E a la seno, E a la coseno, porque eso se me deforma mucho la señal. Es una linealización. Entonces, el modelo de corriente alterna, ese es todo el resumen. Si entienden esto, ya es lo más importante. Es una linealización de la exponencial para poder aplicar una onda de alterna y no tener que usar las exponenciales para sacar la corriente. ¿Verdad? Porque si no, aquí hay un montón de exponenciales que quedan, bueno, es E a la coseno. Entonces tomamos la amplitud de entrada, la multiplicamos por esta pendiente que es un número fijo y eso me da la corriente de salida. Eso es como partir el diferencial, porque yo tengo dy de x, entonces estoy usando que dy es igual a la pendiente por dx. Y entonces, como yo sé que estos son variaciones pequeñas y son locales, puedo cambiar los diferenciales por deltas y por variaciones pequeñitas.
A eso se le llama pequeña señal. Es la aproximación de pequeña señal. Y es la clave de circuitos amplificadores. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer un amplificador de audio, no sé, usted tiene un teléfono y le conecta ahí un jack, ¿verdad? Y lo pega a un amplificador. El amplificador de audio funciona con este modelo. Si quieren hacer radios, ¿verdad? Para escuchar radio y así, toda esa tecnología lleva este tipo de circuitos, donde la señal que lleva la información es la señal pequeñita. Y va metida en un punto de operación, pero esa señal se amplifica en corriente. O sea, todo el voltaje de entrada se pasa a una onda de corriente. Usted puede tener la señal de entrada con información en voltaje y el diodo lo convierte a corriente. De hecho, el circuito con resistencia y diodo se puede usar para demodular una señal de AM. Y uno puede construir un radio AM con solo un diodo y un condensador y una resistencia. Pero por ahí después van a encontrar los diagramas. Entonces todo lo de la explicación de la presentación es eso mismo. Si estamos en CD, el voltaje del diodo y la corriente del diodo son fijos en un punto y tenemos resistencia estática y potencia estática. Todo esto es estático porque es en CD. Dinámico es que hay una variación de voltaje en la entrada. Entonces ven que la entrada dice delta VD y eso mueve el punto de operación hacia arriba y hacia abajo, pero yo puedo asumir que esta variación localmente es una línea recta. Entonces yo obtengo que la resistencia dinámica tiene que ser la fracción de deltas, ¿verdad? RD tiene que ser VD entre ID porque es voltaje entre corriente, y entonces es el inverso de ID entre VD. Entonces, vamos a ver. Yo aplico VD y mido ID y entonces sé que la resistencia es delta de VD, delta ID en minúscula porque estoy en corriente alterna. En el curso vamos a poner todo lo de CD en mayúscula y todo lo de CD en minúscula. Y podemos escribirlo al revés. Me sirve ponerlo al revés porque la ecuación de Shockley yo la puedo derivar. Entonces, el inverso de la resistencia es dinámica. Dinámica es porque es dSA. Sería la derivada de la gráfica. Y entonces el inverso de la derivada es la resistencia. Resistencia está en ohmios. Y la variable opuesta se llama transconductancia, que se llama GM, que modela la conductancia alterna de un diodo. Pero esta sería la fórmula para calcularlo. Y entonces en la siguiente página lo que viene es el cálculo de cómo se encuentra la transconductancia. Esto es una demostración. La idea es que si yo tengo que GM, que es el inverso de la resistencia del diodo, es la derivada de ID contra VD, yo derivo la ecuación de Shockley, ¿verdad? La ecuación de Shockley por dicha es exponencial, y si derivamos una exponencial queda la misma exponencial, pero por regla de la cadena yo tengo que derivar el exponente, porque es una exponencial de una función de x. Entonces la derivada del exponente, que es VD entre VT, la derivada es 1 entre VT. Y este 1 entre VT es la regla de la cadena. Todo lo de la izquierda es más o menos la corriente de CD, entonces yo puedo volver a escribir esto de la izquierda como ID y lo de la derecha como VT. De manera que esta última ecuación es la resistencia equivalente de un diodo solo en CA cuando las tensiones son pequeñitas y las corrientes son pequeñitas. Entonces uno podría decir que RD es el voltaje térmico entre la corriente de CD del diodo. Y este modelo lo usamos para calcular en circuitos amplificadores y en circuitos reguladores de voltaje, porque los diodos pueden utilizarse para filtrar ruido de CA. Vamos a ver cómo, faltan algunas clases, pero esto me permite filtrar ruido de CA bajo condiciones específicas. Y puedo hacer circuitos que ante una señal ruidosa le quiten todo el ruido y dejen pasar solo la componente de directa. Entonces la teoría es un poco pesada, no es tan difícil porque son
es una derivada, ¿verdad? El concepto es una derivada. ¿Y para qué se usa? Se usa para transformar una ecuación exponencial que es difícil de trabajar con senoidales y convertirla en una línea recta que va a ser muy fácil de trabajar con senoidales. Porque entonces, es lo que les decía, ¿verdad? Si yo aplico un voltaje al circuito, y yo quiero la corriente, yo puedo usar el voltaje entre la resistencia. Y uso como una ley de Ohm, y ya tendría que es VP entre la resistencia seno de omega t amperios, y esto están voltios, y entonces con solo una constante ya logré la conversión y no tuve que usar exponenciales raras. Y ese es el resumen. Entonces después viene un mini ejemplo que es como para hacer cálculos numéricos. Dice que si a un diodo de silicio le aplicamos un voltaje y una corriente, bueno, un voltaje y corriente en CD, esos son los valores de CD. Calculemos todos los parámetros en CD, entonces la resistencia estática sería voltaje entre corriente, la potencia disipada es voltaje por corriente, voy a copiar las ecuaciones tal vez, y el valor de IS lo puedo despejar de la ecuación de Shockley, me va a quedar la corriente total entre la exponencial del voltaje entre VT, porque ya está despejado, ¿verdad? Entonces con eso tengo las soluciones del 1. Las soluciones del 2 sería que la resistencia dinámica es voltaje térmico entre la corriente del diodo de CD, según la ecuación que vimos que salía por demostración de la derivada de la ecuación de Shockley, que son 26 milivoltios entre 1.35 miliamperios. Y la transconductancia, vamos a ver, Gm es 1 entre Rd. Transconductancia es, G es de conductancia y transconductancia es conductancia de transferencia. Por eso se llama transconductancia, porque es cuánta es la corriente de salida a partir del voltaje que yo le puse en la entrada. La definición de transconductancia asume que le aplicamos un voltaje y obtenemos una corriente. Entonces la corriente es de salida, el voltaje es de entrada y esto es transferencia. Esas son las ecuaciones. Y la variación en ID para una tensión senoidal de 10 milivoltios pico. Entonces sabemos que delta ID es igual a delta VD entre RD, o es igual a GM por delta VD, porque GM era la pendiente de la ecuación. Entonces la entrada por la pendiente me da la salida. Y sería ponerle los valores numéricos a todo esto. Pero la clave del ejercicio está en interpretar las ecuaciones, no solo usarlas. Ustedes las pueden usar y todo bien, les van a dar los números, pero entender qué es lo que está pasando en el proceso, ¿verdad? Porque el proceso es que tengo un valor de CD en el circuito, o sea, la exponencial tiene un valor de corriente y voltaje, y encima de ese corriente y voltaje le estamos poniendo una variación de 10 milis, que es una variación local. Y ahí cerquita al punto voy a tener una variación de corriente de salida, pero eso es por superposición, y aquí sí sirve superposición porque es un modelo lineal. Entonces eso es todo lo que quería contar hoy. El repaso, bueno, para los que llegaron así un poquito tarde, les decía que en el TEC Digital voy a poner las tutorías de semestres anteriores aquí en esta parte de los links de grabaciones o de tutorías. Aquí van a estar tutorías de semestres anteriores también como pregrabadas, y que estamos en semana 5, pero hay que ir estudiando para el examen, que el examen muy probablemente va a ser en semana 7, y eso es después de Semana Santa, porque estamos en semana 5, semana 6 es la que sigue, después de Semana Santa, y el examen posiblemente es el lunes 6 de abril, pero se los comunicamos por escrito. Entonces eso es todo por hoy, muchas gracias por venir, y ahí nos vemos.